Sí, vamos a ir empezando porque vamos mal de tiempo. Se ha retrasado bastante la mesa anterior y la anterior, y como somos los últimos nos cae lo peor. Lo primero, agradecer al comité organizador de la convención la cortesía y amabilidad de invitarme a moderar esta mesa. Agradecer a todos los miembros de la mesa su amabilidad también por dejarse moderar por mí. El tema que vamos a tratar, el módulo, es el de Colegio de Médicos en el siglo XXI, un valor para la sociedad. Voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa. La reflexión correrá a cargo de don Juan José Sánchez Luque, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. El ponente será don José Antonio Trujillo, un médico de familia y profesor de la Líder Escuela de Gestión. El discurso correrá a cargo de don Fernando Lamata, que fue secretario del colegio que yo presido en el año 81 en Cantabria y es un médico psiquiatra. Y las preguntas correrán a cargo de doña María Carmen Rodríguez Menéndez, que es presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, de don Isidro Lago, que es el vicepresidente primero del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, y don José Antonio Otero Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. Antes de la reflexión, como moderador me voy a permitir 2 minutos nada más para hacer una pre-reflexión, una reflexión preliminar. Este año hemos celebrado en el Colegio de Médicos de Cantabria el 130 aniversario. Somos la segunda institución más antigua de Cantabria. Lo hemos celebrado en torno a cooperación y solidaridad. Y en el acto de entrega, en la fiesta de las medallas y de las insignias que dimos a los colegiados que llevan 25 y 50 años, aprovechamos para hacer una reflexión sobre lo que habíamos hecho mal, o que yo pensaba, o que pensábamos que habíamos hecho mal los médicos a lo largo de los últimos 30 años. Calculábamos. Y algo habíamos hecho mal al expresar a la sociedad lo que sentimos cada mañana. Yo soy anestesista, o alguna mañana cuando se abre la puerta del quirófano y tenemos un paciente con una intubación difícil. Algo hemos hecho mal para explicar a la sociedad lo que siente un médico del 061 cuando cualquier día, después de desayunar y dejar a los chavales en su colegio, se encuentra la muerte desparramada por la carretera. Algo hemos hecho mal para trasladar la información de lo que siente un médico intensivista a las 3 de la mañana cuando se encuentra con la familia de un crío de 16 años y les tiene que decir que se ha muerto. Que ese proyecto de vida de hacía solo unas horas se acabó. Y al día siguiente se levanta de la guardia y se va a su casa y lleva una vida normal en la medida de lo que pueda. Y algo hemos hecho mal, porque paralelo a eso aumentan las agresiones contra los médicos. La Administración nos baja el sueldo, nos retiran la paga extraordinaria, nos amenazan con la colegiación o no universal. No entienden que en el último estudio los médicos españoles cobramos una media de 3 veces menos que los médicos europeos, que nuestro absentismo es 5 veces inferior al resto de nuestros compañeros sanitarios, que nuestros compañeros sanitarios se preocupan más de cómo nos van a aplicar a nosotros las horas, de cómo se las aplican a ellos. Hemos hecho mal algo al explicar que los médicos no trabajamos 35 horas ni 37 horas y medias, que un médico de trinchera haciendo 4 o 5 guardias al mes viene a trabajar unas 70 horas a la semana durante años. Igual las quejas son efectivamente muy victimistas y quizás no sea el Colegio de Médicos la atalaya correcta para lanzar esas quejas. Quizás todo esto se desbarata cuando uno viaja al sur en avión 4 horas y ve que allí es que hemos hecho todas las cosas realmente mal. Pero sí debemos de tener el orgullo, y esto enlaza un poco con el módulo del valor de los colegios de médicos en la sociedad, de pensar que cuando éramos chavales, que lo fuimos, y teníamos 18 años y tuvimos que tomar la decisión, creo, de desarrollar la parte más bella del ser humano, que es nuestra capacidad de atender, de captar, de proteger a los más quebradizos, a los más débiles y a los más frágiles, que son los enfermos. Y de eso sí debemos estar orgullosos y lo debemos de decir bien alto, sin ninguna duda desde el Colegio de Médicos y sin ninguna duda en nuestras familias. Y después de esta pre-reflexión, doy la palabra a José Antonio Trujillo. A Juan José. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la organización la oportunidad
que me brindó de reflejar en el documento de esta tercera convención de la profesión médica lo que supone realizar una reflexión preliminar sobre el futuro de los colegios de médicos. Y el futuro está en el presente. Hoy me sentía orgulloso en la asamblea extraordinaria que ha convocado el presidente del Consejo General, escuchar a mis compañeros presidentes de otras provincias manifestar la actitud de posicionamiento riguroso y activo, alzando la voz ante los recortes que estamos sufriendo los médicos españoles. Y me hubiera gustado que esas manifestaciones hubieran tenido su eco en una videoconferencia que hubiera llegado a cada uno de esos colegiados españoles, que hubieran visto que un sábado estábamos aquí intentando buscar, aportar, solucionar un problema enormemente complicado que está viviendo la sociedad española y, por tanto, también la profesión médica. Y no desde una vertiente gremial, sino desde una vertiente de mantener eso que decía el doctor Tomás Cobo, esa relación médico-paciente fundamental en una función que ejercemos los médicos y que nunca será una función administrativa, por mucho que se empeñen las administraciones independientemente de su ideología política. Los colegios tienen que estar vivos. Tenemos que estar vivos no solo como organización nacional, sino desde cada colegio provincial. Probablemente ahí esté la clave del futuro de los colegios profesionales. Y nos ha venido este posicionamiento casi sin quererlo, para que alcemos esa voz. El director del área de dignificación del ejercicio profesional del Colegio de Médicos de Málaga, fallecido hace un año, me decía: más allá de un debate sobre la colegiación, si tiene que ser voluntaria o universal, el médico tiene que sentir útil el colegio. Y esa es la reflexión que nos tenemos que hacer, buscar y transmitir esa utilidad a cada uno de los colegiados. Si lo logramos, probablemente todo lo demás vendrá de la mano. Pero tenemos que hacerlo además transmitiéndolo desde un escenario de rigurosidad, desde un escenario acorde a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, al perfil del médico joven que se plantea hoy por hoy hacer las maletas porque no encuentra una salida laboral. Y lo tenemos que hacer además de la mano de eso que se llaman los stakeholders, de lo que son la política de alianzas con la universidad, con las sociedades científicas y también con las organizaciones sindicales. Y sin ningún reparo. Probablemente, si eso lo logramos y lo decimos en voz alta desde cada colegio provincial, ese debate, a veces, que nosotros vivimos con anhelo porque nuestra función es la de garantizar el ejercicio profesional de la medicina, quedará en el plano que debe de quedar. Y se los transmito desde un colegio donde en Andalucía no vivimos esa colegiación obligatoria. Los colegios de médicos, a pesar de que la Administración en un momento dado se posicione en contra de esa colegiación, vamos a existir, pero eso será una labor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Doy la palabra a don José Antonio Trujillo, médico de familia, profesor de la líder escuela de Buenas tardes. Gestión. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Si me pueden poner... Ay, perfecto, gracias. Muchas gracias a la organización por haberme invitado amablemente. Yo creo que no han elegido bien a la persona porque yo vengo aquí a ser crítico con los colegios. Porque también hay que hacer autocrítica con los colegios y espero que mis reflexiones sirvan también para ayudaros un poco al camino que ha dicho mi presidente de Málaga, Juan José Sánchez Luque, del futuro de los colegios médicos. Yo me llamo José Antonio Trujillo. En España los heterodoxos son los críticos, ¿no? Utilizar heterodoxo es como una forma elegante, ¿no?, de decir que voy a ser un poco crítico. Ese es mi email, por favor, mandarme todos los emails que queráis. Mi Twitter, soy médico tuitero y me dedico fundamentalmente a tres cosas. Soy médico de familia, paso todos los días consultas, veo a mis 50 pacientes, mi menú del día diario, y luego me dedico a dos cosas. Promuevo medicina basada en el humanismo. Ahí en mi página web podéis ver todo lo que significa ese movimiento. Antes hemos tenido una mesa muy importante y
y la OMC se va a implicar mucho más en este movimiento en el futuro. Y me dedico también a ser profesor de la Líder Escuela de Gestión, que es una escuela de liderazgo que tenemos en el Colegio de Médicos de Málaga. Yo fui cocinero antes que fraile y entonces estuve 8 años en la gestión sanitaria. Y bueno, llegué incluso joven a ser director de un hospital tan grande como Carlos Saya y por tanto pues intento compartir de la forma que mejor sé y mejor puedo las reflexiones con los alumnos que vienen a la Líder Escuela de Gestión. Ahora estamos en una situación muy contradictoria. Por un lado tenemos a gran parte de los jóvenes más talentosos de nuestra sociedad, de las personas con más talento que están haciendo medicina con unas notas altísimas, con profesionales de altísimo nivel, mejor formados que nunca, pero no ha tocado esta dichosa crisis, que aquí se ha hablado por activa y por pasiva y yo no voy a entrar, ¿no? O sea, nos encontramos ante una crisis muy compleja y difícil de abordar, pero por suerte gran parte del talento de la sociedad, de la gente más talentosa de la sociedad, está en nuestro sector. Y eso es un tema que nosotros no tenemos que dejar de olvidar. La situación actual de los colegios de médicos, exceptuando algunas regiones como la andaluza, donde, y no sé si me parece que hay alguna más, donde no es obligatoria la colegiación, pues el médico está obligado a colegiarse, ¿no? Pero por ahí la Comisión Nacional de la Competencia ya en el año 2008 hizo un informe que está otra vez en la mesa de algunos políticos, un poco como amenazando, entre comillas, de que se va a quitar otra vez la obligación de la colegiación. No lo sé si pasará o no. Yo voy a jugar con uno de los escenarios que sería el menos propicio para los colegios, es que la colegiación fuera libre. Pero por otro lado, no solo la Comisión Nacional de la Competencia, sino también nos están diciendo desde muchos sectores que los colegios de médicos tenemos que cambiar, pero sobre todo nos lo estamos diciendo los propios médicos. Y eso es, nos lo están diciendo fuerte, ¿no? ¿Por qué debe ser obligatoria la colegiación? Y en esto podremos estar de acuerdo, y lo defienden los colegios de médicos. Habrá alguna línea más que se me habrá olvidado, pero fundamentalmente dicen los colegios de médicos que es garantía de formación continuada, ordenación de ejercicio profesional, todo lo que pone ahí, ¿vale? Solo por eso debería ser obligatoria, también por ley, porque es una institución de derecho público, bueno, todo lo que ustedes saben. Fundamentalmente, ¿a qué se dedican esencialmente los colegios de médicos? O nosotros sacamos como bandera y le decimos a la sociedad a lo que nos dedicamos esencialmente. Pues a garantizar la ordenación de la profesión y al control científico y deontológico de la misma. Nosotros situamos en la balanza, en el peso, en nuestra carta de presentación, la importancia y la relevancia de la deontología médica y como los colegios de médicos son los garantes de que eso funcione, ¿no? Y tenemos a nuestro querido Rogelio Altisent, dice, bueno, el compromiso del médico es mucho más que el compromiso de otros profesionales en nuestra sociedad, porque no solo se compromete con las leyes, sino que se compromete con un código de ética muy importante y sobre todo que hace como un contrato social de autorregulación profesional. Pero eso no lo dicen todos los profesionales de la sanidad y nosotros tenemos que estar al tanto, ni todos los profesionales también de la judicatura. Algunos, como Tomás Iglesias, dicen, cuidado, no, ahí pongo que no reconoce la eficacia jurídica, eso está mal, reconoce la eficacia jurídica de las normas deontológicas, pero cuidado, eso no es ley y cuidado que eso no puede ser la garantía o la razón fundamental de por qué tiene que ser obligatorio la colegiación. Bueno, vamos a ponernos en el escenario peor, ¿no? Que no tengamos obligación de colegiación. Eso ya pasó en el año 2003, siendo consejero Francisco Vallejo, con el cual yo trabajé y seguro que Fernando Lamata también lo conoce. Y Francisco Vallejo pudo hacer esa reforma porque tuvo también dentro mucho apoyo médico. Y recuerdo algunas cartas al director firmadas por muchos médicos en el país donde decían que apoyaban que por fin se había atrevido una administración a quitar la obligatoriedad de la colegiación. O sea, que fue una decisión política, pero no nos equivoquemos, había también un sustrato dentro de los médicos que apoyaban esa. ¿Qué pasó?
Desaparecieron los colegios, vamos a ver la vida y milagro de los colegios en Andalucía del 2003. Realmente se descolegiaron pocos médicos, no sé las cifras totales, pero pocos médicos. Fundamentalmente, ¿sabéis quién se descolegió? Y yo fui uno de ellos, los directivos. Nos descolegiamos, una tontería, ¿no? Pero dijimos, bueno, pues, nos descolegiamos. Y perdimos un vínculo muy importante con el colegio. En la actualidad, la mayoría de los directivos no están colegiados. Y eso pierde riqueza el colegio y pierde riqueza, indudablemente, también el directivo. Yo me perdía muchas cosas por no ser colegiado, aunque siempre en Málaga me habían tratado bien y me invitaban a todas las cosas y yo accedía gustosamente siempre a todas las invitaciones, pero la mayoría de los directivos no pisan la moqueta o el suelo de los colegios médicos. Se modernizó la oferta de servicios a unos niveles importantísimos. Se añadieron procesos con valor para los profesionales. El tema de las agresiones, que en aquel momento, recuerdo, que era muy acuciante y donde había una soledad del médico, porque la administración no lo tenía demasiado claro, ahora lo tiene mucho más claro, pues se puso la oficina, estoy hablando sobre todo de cosas que se hicieron en Málaga, ¿no? Se puso la oficina de atención al médico que era agredido, bueno, y eso tuvo un valor añadido importantísimo. Fueron garantes también de registro de profesionales y tendencias, se luchó claramente frente al intrusismo, se modernizaron los servicios jurídicos, hubo nuevas ofertas formativas. Tener una escuela de liderazgo en un colegio de médicos puede parecer ciencia ficción, ¿no? Pues gracias a Dios y gracias al trabajo de la Junta Directiva y del presidente en Málaga, pues tenemos una escuela de liderazgo donde no solo damos clases a profesionales de la sanidad, damos clases a profesionales que quieren ser líderes en la sociedad, ¿no? Se complementó con ofertas culturales y de ocio, cada vez mayores, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando vino Del Bosque allí a nuestro colegio, ¿no? Y mi hijo tiene su foto con Del Bosque como si fuera, ¿no?, el mejor regalo del mundo. Y luego siempre se hizo una robusta defensa de la deontología médica. Nosotros creemos que por ahí, ¿cómo se dice?, se atan los perros con longaniza, ¿no? Que en Inglaterra y todo eso hacen unas cosas maravillosas y nosotros lo hacemos tomar, ¿no? Fijaros, a ver si funcionara. Un momentito nada más, a lo mejor no funciona, pero a lo que voy. El Royal College of Physicians de Londres, fundamentalmente ahora se dedica a alquilar su sala, entre otras cosas, ¿no?, pero alquilar sus salas allí al lado en Regent Park, el que haya ido alguna vez, para celebrar los bautizos, como yo he celebrado el bautizo en el de mi hijo último en Málaga. Quien lleva casi toda la venta del colegio, pues desgraciadamente no creáis que es los médicos, sino pues una empresa que está vendiendo servicios para hacer de alguna forma rentables también los edificios. Por tanto, cuando el Colegio de Médicos de Málaga o algunos colegios de médicos dicen: hombre, usted cómo alquila sus instalaciones magníficas para hacer otro tipo de cosas que no sean solo médicas, ¿no?, para nuestras cosas. Pues bueno, lo alquilan porque si no se hacen insostenibles las cosas, ¿no? Y nosotros también tenemos que preservar el patrimonio ese que nos anda. Bueno, sigo con esto que no quiero seguir. Ay, no me digas. No, perdón. Vale. Bien. Voy con la crítica, con el altavoz, ¿vale? Espero la crítica, me entenderéis, de forma suave y con ánimo constructivo. Pero voy a meter un poco el dedo en la llaga o voy a tocar un poco los cojones, ¿no?, como decimos allí. Muchos colegios, por desgracia, tienen una estructura sobredimensionada y poco profesional, que si se tuvieran que enfrentar a una situación de descolegiación grande, porque ahora estamos en una situación de crisis económica importante, y si no fuera obligatoria la colegiación, no sé si pasaría lo mismo que pasó en Andalucía en aquella época. Y la estructura, pues tenemos colegios que son realmente sobredimensionados. Por desgracia, no fidelizamos a todos los líderes sanitarios que hay ahora. Eso es, yo creo que muy relevante. Si nosotros tuviésemos más ligazón con los líderes que tienen posicionamientos y momentos en la sociedad, en ambientes y en los más media, también tendríamos seguro
otro tipo de visión, como ha comentado antes Tomás, de que no está muy claro el valor, no hemos sabido explicar el valor del médico. A veces nuestra oferta formativa es de escaso nivel. Y bueno, y siempre estamos con el inglés médico, la RCP, tal. Bueno, eso hay que hacerlo a lo mejor, ¿no? Pero posiblemente haya que hacer una oferta de muchísimo más nivel, ¿no? Se están dando ahora, en un momento de crisis, hay pocas facilidades para buscar alternativas laborales. Eso es muy importante. Nosotros no le podemos decir a los médicos jóvenes que se colegien, que están en paro y no tienen ninguna parte en el colegio donde se les facilite nuevas alternativas laborales. En el Colegio de Málaga se está haciendo una experiencia preciosa y que yo creo que también se están haciendo en otros sitios, que es buscar facilidades para que gente que tiene que, por desgracia, emigrar a otros países, pues buscarle facilidades. Pero no voy yo tanto con eso solo, sino para posicionamiento claro de autoempleo muchas veces, ¿no? Muchas veces nos dicen a los colegios que tenemos pronunciamientos públicos tibios, poca transparencia en la labor deontológica. Si vosotros buscáis algún dictamen de alguna comisión deontológica de algún colegio de médicos de Málaga, de España, me la mandáis por correo electrónico. Hacemos muchos temas deontológicos, pero no están accesibles. No están accesibles. Hay a veces poca participación de profesionales y ciudadanos. No estamos siendo garantía de acreditación. Antes se ha hablado de la acreditación. Ese va a ser un mundo tremendo para el colegio de médicos y a día de hoy todavía no hay demasiado compromiso con eso. En muchísimas ocasiones no hemos sido interlocutores eficaces con la administración y tenemos que hacer ese esfuerzo. A veces, y hay algunos colegios o épocas dentro del colegio donde la oferta cultural y de ocio es sobredimensionada. Aquello podría ser de todo menos un colegio de médicos a veces, ¿no? Y luego ha habido desafección a los valores que han representado algunos responsables en el sentido que han querido utilizar el colegio de médicos para otro tipo de miras profesionales, otro tipo de cosas. Bien. Aquí tenemos dos alternativas. O, si nos quita la colegiación y nos encontramos en época de escasez, recortamos las cosas, o vamos a darle al coco que nosotros somos gente lista, ¿no? Somos gente con talento. Bueno, pues esta es la propuesta que yo hago, una propuesta heterodoxa, ¿no? Una propuesta un poco crítica. Pongo ahí Nespresso. Nespresso, la patente se firmó en el 78 y no le sacaron dinero hasta el 90 y tantos. ¿Por qué? Porque no sabían cuál era su público objetivo. Pues nosotros tenemos que buscar nuestro público objetivo y ellos creían en un principio que lo iban a vender en supermercados, en gasolineras, en tal. Voy a acabar, tomar el tiempo. Lo iban a gastar eso en supermercados, gasolineras, que era un método muy fácil, y no vendían ni uno. Contrataron a un japonés experto en marketing de 32 años, que había revolucionado el tema de la marca Marlboro. Le dijeron, oye, no vendemos, desde el 78 tenemos la patente y aquí gastando dinero. Y el tío dijo, vamos a hacer que sea difícil tener la máquina de Nespresso y comprarlas. Ese fue su éxito. Pues vamos a hacer nosotros difícil, entre comillas, vamos a ser serios. Si oficialmente no es obligatorio colegiarse, pues vamos a ser serios en el sentido de que todo médico no pueda colegiarse. Tiene que cumplir una serie de requisitos científicos o deontológicos por la administración. Un tema importante que tendrá que tener el Colegio de Médicos del futuro será o participa en el tema de la acreditación de competencias y reacreditación de competencias de los profesionales, o que no se equivoquen los colegios, lo harán otros. Lo harán otros. Transparencia en el perfil del colegiado. A mí me gustaría, en la época de Internet, que yo busque el nombre de un médico de Málaga y sepa si el tío está acreditado y es especialista por la vía que es, desde cuándo y si tiene algunas sanciones y ha tenido algún problema deontológico dentro de lo que permite la ley de protección de datos, ¿no? Cuotas económicas incluso más altas para dar servicios mucho más altos, con menos gente a lo mejor, pero servicios más altos. ¿En qué sentido? Pues buscar formación de alto nivel, pues por ejemplo en Málaga pues, estamos dándole vueltas a que por qué tenemos que coaligarnos con la Universidad de Málaga si en el hipotético caso de la Universidad de Málaga no quiere coaligarse con nosotros o no lo hace fácil. ¿Por qué no nos podemos coaligar con Harvard? ¿Por qué tenemos que cerrarnos el campo de visión, no?
Alternativas laborales, yo también quiero que mi colegio me dé facilidades de networking, ahora en un proceso cada vez más complicado. Quiero que me asesoren en ese sentido, que me den servicios. A veces que me den servicios jurídicos y también en temas de comunicación. Muchos de nosotros y muchos de los jóvenes van a tener que ser su propia marca como médicos. Y si no le ayudamos a eso, y a eso se le puede ayudar. El acceso a las responsabilidades del colegio, indudablemente, tiene que seguir siendo democrático, pero a lo mejor hay que acreditar también a la gente que se presenta. El otro día decían que Florentino Pérez, yo soy muy madridista, había aprobado la Asamblea del Madrid que uno no puede ser presidente del Madrid si no lleva 20 años siendo socio. Hombre, no digo yo eso, pero algunos tendremos que acreditar de alguna forma también que los responsables van a mimar eso, ¿no? Sobre todo porque es importante que los responsables también hagan declaración de intereses y sobre todo yo creo que una cosa muy importante, limitación de tiempo de mandato. Yo creo que eso es oxigenación para todo tipo de organizaciones que quieren encarar el futuro. Una visión, ya decía, más global y buscando alianzas estratégicas, posiblemente, ahora no aquí, posiblemente en el extranjero. Y no me cabe ninguna duda que hay muchas escuelas de negocios, escuelas de salud, que quieren hacer con nosotros alianzas estratégicas y tenemos que ir. Me consta, por ejemplo, la OMC va a hacer alianzas estratégicas muy importantes con nuestros hermanos de Sudamérica, ¿no? Pues ese posiblemente, ahora que no tenemos el mercado o no tenemos el sector sanitario tan claro aquí en España, tengamos que hacerlo. Y finalmente tendremos que hacer estructuras más horizontales, que sean rentables y menos museísticas. Pongo aquí un startup, que se atreva a algún colegio como se están atreviendo ya algunos colegios a hacer iniciativas de eso. Atrévanse, por favor, atrévanse a equivocarse. Bueno, estas son la presentación, el PRECI. Yo espero que en la próxima convención que hagamos ya no haya ningún PowerPoint, que solo haya PRECI, ¿no? Y esa es mi dirección de Twitter. Por favor, todo lo que yo pueda compartir con ustedes lo voy a compartir. Y muchas gracias por su atención y sobre todo por su delicadeza al criticar de determinadas cosas que seguro que no habrán sido eso. Muchas gracias, José Antonio, por tu tiempo. Ha sido muy ilustrativo y lleno de ideas. Por darte un dato, en Cantabria la colegiación voluntaria sucedió en 2 años, del año 2009 al 2011, y de 3.200 colegiados que teníamos se descolegiaron 8. O sea que la incidencia fue realmente pequeña. Doy la palabra a don Fernando Lamata, que nos va a dar el discurso, médico psiquiatra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer a la OMC su invitación para estar aquí en este foro tan interesante y tan importante para la sanidad española y para nuestro país. Mi punto de vista es el de médico que no ha ejercido casi nunca la clínica, sino sobre todo la administración sanitaria y, por tanto, mi experiencia, sobre todo, de relación con los colegios de médicos ha sido desde el otro lado de la mesa institucional. También fui, hace muchos años, como decía el presidente de Cantabria, secretario del Colegio de Cantabria, y tuve el privilegio de trabajar también como responsable de esa área durante un breve periodo de tiempo. Pero, sobre todo, como digo, mi visión es la de un gestor, un político de la sanidad que ha tenido que ver con los colegios y les ha pedido ayuda y ha tenido consejo y ha tenido a veces discusiones, más acuerdos que desacuerdos, pero desde luego también algún desacuerdo. Desde mi punto de vista, los colegios son esa estructura autorregulada que tiene un poder, que ejercita un poder que viene de 2 orígenes. Una primera fuente de su poder es la propia fuerza de los colegiados. Es una asociación de profesionales. La unión hace la fuerza. Cuantos más sean y más unidos estén, más fuerza tendrán para lo que quieran, para lo que sea su objetivo. Su objetivo puede ser defender sus intereses, puede ser transmitir cosas a la sociedad, puede ser mejorar su propia formación, lo que ya se ha ido comentando. La otra fuente de poder de esta institución es la autoridad que delega en el colegio la sociedad. Esa sociedad que decide en un momento determinado delegar en
los colegios una autoridad como corporación pública. Estas dos fuentes de poder se podrán mantener y actualizar con el ejercicio. La legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio son las que tenemos que tener en cuenta en la vida de los colegios. Ya se ha dicho en esta mesa, quizá lo esencial no es esa obligatoriedad de la colegiación, sino que los colegios sean respetados y reconocidos como un órgano, como una entidad autorregulada que sirve a los profesionales, por un lado, y a la sociedad, por otro. Desde mi punto de vista, creo que lo primero es la defensa de los intereses de los pacientes y de la sociedad, y que, en segundo lugar, está la defensa de los intereses de los colegiados. En la experiencia que yo he tenido de responsable político y de gestor, he visto cómo los colegios han defendido esos intereses de los pacientes y la sociedad en distintos aspectos. Por un lado, garantizando que los que estén sean, intentando evitar el intrusismo, intentando evitar la publicidad engañosa. En varias ocasiones he podido participar con los colegios en iniciativas que intentaban garantizar estas cuestiones. También que los que sean sepan, que los que estén colegiados reúnan esas condiciones, no solo científicas, ya se ha dicho también antes, desde el punto de vista de humanismo, de ética, distintos aspectos del profesional que le viene bien al paciente. Un programa que ejemplifica bien esto que estoy comentando es el programa PAIME, que es el programa de atención a los profesionales con alguna enfermedad mental o algún otro tipo de dificultad de consumo de sustancias. Es difícil que desde la Administración se pudiera hacer una intervención para evitar este problema. Es difícil que desde la propia sociedad esto se pudiera detectar y corregir. Y, sin embargo, en esa alianza entre los colegios y la Administración, con el poder delegado de la sociedad, pues ha sido un programa muy eficaz. Desde luego, en áreas de formación y en la definición de esos códigos deontológicos y de esas guías de buena práctica, creo que tiene un papel que, desde mi punto de vista, ha sido muy interesante. Además, también ha sido útil a la sociedad en lo que ha sido la conformación del pensamiento sanitario, en el asesoramiento en leyes o en estrategias y en la aplicación de esas políticas sanitarias en el ámbito en el que yo he tenido, como digo, alguna responsabilidad. Por tanto, mi experiencia es que ha sido útil. Se discute, y acaba de discutirlo con mucha agudeza el doctor Trujillo, José Antonio, que los colegios tengan que tener o no esa obligatoriedad de colegiación. Yo pienso que no es lo esencial, pero es verdad que esa fuerza que tienen los colegios y esa capacidad de autorregulación, pues será mejor, tendrá más potencia si están más reunidos ahí los profesionales. Es decir, que la utilidad que puede tener la universalidad de la colegiación es para la sociedad, en el sentido de que esas funciones que está haciendo el colegio las pueda ejercer sobre todos los profesionales, que llegue esa, digamos, regulación deontológica, que llegue esa garantía de calidad. Pero esto hay que demostrarlo. Es decir, esto no se dice por decreto, sino que tiene que ser realmente la práctica de los colegios que lo hagan evidente para la sociedad y para los profesionales. Y también se ha dicho cómo a veces los propios profesionales lo han cuestionado, ¿para qué me sirve el colegio? O a veces ha sido la sociedad la que no lo ha visto claro, porque ha pensado que se ponía el colegio de parte de los médicos y no defendía sus intereses. Por tanto, la autorregulación tiene ventajas respecto a que esas funciones las haga la propia Administración o la Administración de Justicia o la Administración de Educación o otras instituciones sociales. Yo pienso que tiene ventajas si funciona bien, es decir, si hace lo que tiene que hacer, esa autorregulación de la profesión con una dimensión universal
es útil, es más útil que otras instituciones, la propia Administración, para detectar, por ejemplo, esos problemas de falta de calidad sobre el terreno en esa atención al paciente. Esa mala praxis, desde el punto de vista de la inspección sanitaria, se puede detectar con una queja, con una denuncia de un profesional, con una reclamación patrimonial. Podemos tener una fuente de información, pero desde luego en los propios profesionales, cuando uno va a un centro sanitario, todos los profesionales saben qué profesional quisieran que les operara, qué profesional quisieran que les atendiera o les hiciera la exploración radiológica. Por tanto, desde dentro de los profesionales, la ventaja del conocimiento científico hace que pudieran tener una mejor regulación si funciona. Por eso la clave es que esa ventaja de la autorregulación se ponga en evidencia haciéndolo bien. Desde luego, en la aplicación, diseño y aplicación de políticas sanitarias, una participación interesante de los profesionales, por ejemplo, en este momento de crisis, sería muy valiosa, porque podrían ayudar a orientar algunas decisiones. Pero, en todo caso, tendría que haber esa doble voluntad que yo creo que en este momento, como se ha dicho en esta mesa, la OMC está expresándola con toda claridad. Desde luego, pienso que la autorregulación puede ofrecer ventajas de complementariedad con otras redes asociativas de otro tipo de colectivos que son más difíciles de acceder para la propia Administración por sus propias características, pero que, desde un punto de vista de relación entre entidades, asociaciones, sociedades de usuarios, de pacientes o de otras profesiones, puede ser más útil. Finalmente, creo que los propios colegios podrán acreditar esas funciones y validarse y, por lo tanto, hacerse merecedores de esa confianza social y de los profesionales si se van actualizando esa legitimidad de ejercicio respondiendo a los retos de cada momento. Las nuevas necesidades sociales, lo decían en la mesa anterior y yo coincido, el paciente de hoy no es el paciente de hace 50 o 100 años. El paciente de hoy es un paciente bien informado, un paciente que puede perfectamente gestionar su proceso de enfermedad, no solo la mejor utilización de los servicios, corresponsabilizándose, sino también la autogestión de un proceso crónico, una diabetes, una enfermedad mental, una enfermedad crónica de cualquier tipo. Ese paciente tiene que entrenarse y tener una relación muy dialogada con su profesional. De otra parte, el profesional tendrá que transformarse en una especie de entrenador, de asesor del paciente y no solo una persona que decide lo que al paciente le conviene. Transparencia, también se ha dicho, esa decisión de sancionar a un profesional porque ha incumplido la norma debe ser transparente, porque si no, no habrá esa confianza que estamos pidiéndole a la sociedad para que delegue en nosotros esa función. La información hoy día es accesible en todos los sectores, debe serlo también en nuestro sector. Se dice que nosotros desde los colegios garantizaremos la mejor calidad, la buena praxis, pero casi siempre actuamos reactivamente, cuando ha habido un fallo, cuando ha habido un médico enfermo, cuando ha habido un médico que ha incumplido su práctica. Proactivamente colaboramos en la formación, pero quizá también en la evaluación de calidad y de resultados tendría que haber, y también se ha dicho, pues una mayor intervención si se quiere validar la capacidad de los colegios. Y, desde luego, en situaciones de dificultad, en las cuestiones de ética en el acceso a los servicios, se ha hablado de listas de espera, pero también ahora estamos hablando de cobertura o de pérdida de cobertura de las personas mayores de 26 años o de otro tipo de colectivos que afectan a centenares de pacientes y que requieren también la posición de los colegios, que en este momento debo decir que la están expresando. Y también, desde el punto de vista de profesional, las distintas modificaciones de su ámbito de organización, nuevas formas organizativas, cambiantes, la sanidad virtual, todos los problemas que esto supone, pero también las oportunidades, problemas éticos de todo tipo y, desde luego, las condiciones de desempeño, antes las comentaba el presidente de Cantabria, que afectan al ejercicio de la profesión, a la calidad de trabajo de ese profesional, a los resultados que puede tener por tiempo de acceso o por medios disponibles, y ahí tiene que tener también el consejo, el apoyo, la discusión y el debate en el colegio para poder generar opinión. En definitiva, los colegios han tenido una delegación de autoridad por parte de la sociedad,
hace 100 años, en cada colegio, digamos, en distintos momentos, pero en todo caso en torno a 100 años, se le delega esa función que tiene que acreditar porque le conviene a la sociedad. La sociedad tiene que ver que le conviene. Yo pienso que le conviene, pero hay que esto acreditarlo haciendo que ese órgano demuestre que sigue siendo útil para el buen servicio a los pacientes, a la sociedad y a los médicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Pasamos al turno de preguntas. Agradecería a Mari Carmen, y a Isidro y a José Antonio que las preguntas efectivamente fueran preguntas y que las respuestas fueran también respuestas breves para que lo aligeremos un poco. La gente está cansada y vamos muy mal de tiempo. Realmente estamos ya casi fuera de lo que sería nuestra hora. Le doy la palabra a Mari Carmen, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a la Organización Médica Colegial por esta tercera convención de la profesión médica, que creo que cada vez nos va uniendo más a todos y nos va aclarando conceptos fundamentales para nuestra profesión. Y siento decirle al moderador que antes de entrar en mi papel de interrogadora, quisiera hacer una aclaración al doctor Trujillo, y es que como presidenta de Asturias nosotros tenemos colegiación libre desde hace 9 años y darle datos concretos. A lo largo de estos 9 años se ha pedido la descolegiación por un 0,9 por 1000 de la colegiación total de Asturias. Un total de 45 colegiados pidieron la descolegiación y de estos 45 colegiados, 12 volvieron a pedir nuevamente la colegiación. Creo que estos datos son importantes que los conozcamos todos, porque a veces cuando se mueven las ramas con cierto ruido y con cierta insistencia no podemos ver el bosque. La realidad es que la descolegiación es muy baja. Y ahora entro en mi papel de interrogadora y quiero hacer una pequeña introducción de que desde la Edad Media, en la Edad Media fue cuando comenzaron los colegios profesionales, concretamente en el siglo XVI. Y el objetivo fundamental de nuestros colegios profesionales siempre fue establecer un control sobre la capacidad profesional, impidiendo el intrusismo a quienes no la poseían. Hasta el siglo XXI, en el que actualmente nos encontramos, los objetivos básicos de los colegios profesionales continúan inalterables. Hoy estamos inmersos en un espacio supraestatal, europeo, donde los países más destacados de este precitado espacio, como pueden ser Alemania, Francia, Bélgica o Reino Unido, con gran desarrollo sanitario, mantienen sin cuestionar en absoluto sus colegios profesionales con sus objetivos. Y estos colegios profesionales no son cuestionados ni por la sociedad, de la que son garantes de valores fundamentales como son la salud y el bienestar, ni tampoco son cuestionados por los profesionales, que tienen que ser reconocidos y certificados tanto en su nivel científico como deontológico por estas instituciones. Para poder desarrollar su carrera profesional tanto en el sector público como en el sector privado. En España, los colegios profesionales y, por tanto, los colegios de médicos y sus organizaciones autonómicas y estatales son cuestionados, parcialmente cuestionados, y constantemente existen sutiles campañas de desprestigio que van introduciendo lentamente dudas de su necesidad tanto entre los profesionales como en la sociedad. Y tras esta breve introducción, yo me hago una serie de reflexiones que me gustaría compartir con todos ustedes. Sí, vamos a la pregunta directa, Mari Carmen. En el momento en el que puedas y termines tu aclaración. Voy a la pregunta directa. ¿Cumplimos con nuestras obligaciones como corporaciones de derecho público, garantes de la sociedad, y tenemos la certeza de que todos los profesionales médicos mantienen los niveles adecuados de cualificación necesarios para servir a la sociedad multicultural del siglo XXI?
¿Los estándares deontológicos se cumplen en la medida que demanda la sociedad actual? Y si estamos en esta disyuntiva, ¿qué pueden hacer las instituciones médicas para impulsar este doble e histórico objetivo que es la certificación del nivel científico y deontológico de los médicos, para que de forma clara y contundente nuestras instituciones sean valoradas al igual que sus homólogas europeas y eliminemos de una vez por todas esas reservas sociales y profesionales sobre la utilidad de estas instituciones? Eso es una pregunta más o menos directa hacia José Antonio Trujillo. Venga. Yo creo que estoy de acuerdo con ella. Primero hay que hacer esas funciones, como recordaba la Mata, primero hacerlas y después comunicarlas. Pero, bueno, posiblemente yo creo que como no introduzcamos elementos de autocrítica y crítica dentro de la labor que estamos haciendo nosotros de acreditación de las competencias de los profesionales, de forma transparente, clara, sistemática, pues nos estamos equivocando, ¿eh? Nos estamos equivocando. Y yo creo que ha habido un error con el tema de descolegiación. En Málaga pasó igual, se descolegió muy poca gente. Pero cuidado, que la época de estas leyes no es esta época, ¿eh? Y no nos engañemos que posiblemente, si ahora fuese tomar la decisión de que la colegiación fuera libre, posiblemente muchos más médicos estarían tentados a quitarse la colegiación. Creo yo, una percepción mía, de cosecha mía, ¿no? Muchas gracias. José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, encarecidamente te pido que hagas una pregunta. Pues no, pero voy a ser breve, voy a ser muy breve. Quiero pedir permiso en aras a hacer una pregunta simple, pedir permiso para dar dos cosas por supuestas. Una de ellas, no discutimos que uno de los fines primordiales de los colegios están en contribuir a mantener y mejorar la competencia de los médicos. Para ello, la segunda cuestión sobre la que pido permiso para dar por supuesta es que esto lo conseguimos, entre otras cosas, o lo tratamos de conseguir, a través de la formación continuada. Y sobre esto voy a formular la pregunta. Pero para ello, y con carácter general, voy a hacer tres posibilidades, tres supuestos, sobre los cuales os pediré vuestra opinión. Hasta ahora, fundamentalmente, los colegios dábamos una formación que nos limitábamos a proveer nosotros la formación. Pero claro, esto tiene muchas dificultades y, de hecho, hemos visto que lo limitábamos simplemente a cuestiones, no simplemente, de manera importante, a cuestiones transversales, ética, gestión, calidad. Y, en otro orden de cosas, la formación iba dirigida mayoritariamente, como si fueran los únicos que precisaban formación, a los médicos de familia, a los médicos de cabecera o generalistas, dada la dificultad lógica que tiene facilitar formación a otras especialidades más complejas o que necesitan otro tipo de formación. Un siguiente apartado, una siguiente posibilidad, es que el colegio se convierta en facilitador de la formación. Facilitar fundamentalmente a las sociedades científicas u otros proveedores de formación un lugar, unos recursos para que accedan a los médicos a facilitarles, a proveerles de esa formación. Y hay una tercera posibilidad, hay otra sin duda, y acabo. Hay una tercera posibilidad que entronca en gran parte con una línea estratégica de esta casa, del Consejo General de Colegios de Oficiales de Médicos de España, al que se le ha llamado validación periódica de la colegiación. Y va esto en relación a la formación continuada, en que el colegio puede, además de esas dos opciones, puede convertirse en exigente al médico de que acredite una determinada formación. Dicho esto, me gustaría saber quién el moderador considera oportuno, cuál es vuestra opinión. Fernando Lamata. Bueno, en mi opinión, en todo caso, la primera y la segunda las puede seguir haciendo, yo creo que las debe seguir haciendo, la provisión de aquellas áreas que tengan más, digamos, facilidad o competencia para desarrollar, creo que es oportuno, priorizando objetivos, la de facilitador, colaborando con otras entidades también, y la de validación es un tema que está en debate
el de validar la colegiación, evaluar también formación que se hace por otras entidades, acreditar en colaboración con las instituciones competentes. Yo creo que es una función que tiene que ganarse también, pero desde luego en ese origen, cuando se le delega la función de garantía, pues está esa intención. Por tanto, creo que si lo propone hacer y garantiza a la sociedad que lo está haciendo bien, creo que será muy importante. Muchas gracias. Hace la última pregunta don Isidro Lago, el vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Pontevedra. También lo mismo, encarecidamente te lo ruego que sea pregunta y que no sea simple, que yo no he dicho nunca que la pregunta tuviera que ser simple, pero sí breve. Casi voy a terminar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Comité Científico de la Organización Médica Colegial por invitarnos a esta interesante mesa. El Colegio Médico de Pontevedra quería hacer una pregunta, que es lo siguiente. En un futuro próximo, ¿dónde va a estar la frontera de las competencias de los colegios y las competencias de los sindicatos? Punto. Sindicatos. José Antonio Trujillo. Yo tengo cara de... ¿Dónde está la frontera? Yo creo que tienen que tener buenas relaciones, pero los sindicatos tienen claramente las funciones en la Constitución y en las leyes, tienen claramente cuál es la función de los sindicatos y la representatividad que tienen los sindicatos. Yo creo que ahora es el momento, de, indudablemente, teniendo buenas relaciones con los sindicatos, que la organización médica colegial, como está haciendo, coja el toro por los cuernos, yo que soy taurino, y se ponga toda la gente, todos los médicos detrás, para que de alguna vez y de alguna forma las administraciones entiendan que la organización médica colegial puede ser el interlocutor válido para las reformas que se tienen que emprender en estos momentos. Para que eso lo haga la OMC, tiene que ser un ejercicio de credibilidad por parte de la OMC, de contundencia también y no de tibieza por parte de la OMC, que yo creo que se va ganando haciendo día a día ese tipo de pronunciamiento y ese tipo de compromiso. Es verdad que posiblemente con el descrédito que tienen algunos de los elementos sindicales, ¿no?, o algunos de los sindicatos, posiblemente la sociedad y la administración esté demandando que el interlocutor sea precisamente la OMC. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, ayer hubo un detalle muy significativo. No sé al final quién vino presidente por parte del Ministerio. La ministra no vino, ni vino la secretaria general. Y no sé si vino alguien... vino el director general de farmacia. Es muy significativo. Claramente, la ministra no encontró aquí un foro de inicio, a no ser que tuviera otro elemento, amigable, amable, entre comillas. Ella está entendiendo perfectamente los mensajes unívocos e inequívocos que está mandando la OMC de defensa de la profesión médica, como respeto a sus profesionales, pero sobre todo de lucha por la sociedad. Y claramente ayer yo creo que fue un detalle importantísimo, ¿no?, que seguro que no habrá pasado por alto, ¿no? Vale, muchas gracias. Vamos a pasar a contestar las preguntas que nos hacen y hacéis la votación tradicional. Hago la primera pregunta. ¿Piensa usted que en la actualidad los colegios de médicos han delimitado claramente cuál es su papel con respecto a las sociedades científicas y los sindicatos médicos? La número 1 dice sí, totalmente de acuerdo. La 2 sí, de acuerdo. La 3 no, en desacuerdo. La 4 no, totalmente en desacuerdo. Y la 5 no sabe, no contesta. Yo creo que ya podéis votar. Bueno, pues los de no sabe no contesta, ¿son siempre los mismos a lo largo de todas las sesiones? Bueno, pues hay una controversia. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que para exigir una colegiación universal los colegios de médicos no deberían demorar la puesta en marcha del proceso de validación periódica de la colegiación que daría lugar a una verdadera licencia de ejercicio o registro ante la actual situación de reconocimiento de titulación básica y especialidad?
1, sí, totalmente de acuerdo, 2, sí, de acuerdo, 3, no, en desacuerdo, 4, no, totalmente en desacuerdo y 5, no sabe, no contesta. Bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo 61 y de acuerdo 67, la gran mayoría. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que con la entrada en vigor del nuevo Código de Ética y Deontología de los colegios de médicos deberían difundirlo, explicarlo y aplicarlo decididamente? 1, sí, totalmente de acuerdo, 2, sí, de acuerdo, 3, no, en desacuerdo, 4, no, totalmente en desacuerdo y 5, no sabe, no contesta. Bueno, esto es evidente, ¿no? Y yo creo que vamos a la última pregunta, la cuarta. ¿Piensa usted que los colegios de médicos deben promover decididamente actuaciones orientadas hacia la prevención, corrección y compensación o reparación de los daños derivados de los errores médicos? 1, sí, totalmente de acuerdo, 2, sí, de acuerdo, 3, no, en desacuerdo, 4, no, totalmente en desacuerdo, 5, no sabe, no contesta. Bueno, es gran mayoría de acuerdo. Y por último, ¿piensa usted que en la actual situación de recortes en el Sistema Nacional de Salud, los colegios de médicos deben enfatizar conceptos del ideario profesional como el altruismo, la vocación, la voluntad de rendir cuentas, el compromiso, la integridad y el servicio? 1, sí, totalmente de acuerdo, 2, sí, de acuerdo, 3, no, en desacuerdo, 4, no, totalmente en desacuerdo y 5, no sabe, no contesta. Vaya. Bueno, totalmente de acuerdo 69 y de acuerdo 79, que es la máxima. Vamos a pasar a leer dos. Seguimos. ¿Cuántas más tenemos? Solo hay 100 preguntas. Bien, bueno, nos atacan desde ahí de... ¿Piensa usted que los colegios de médicos deben abandonar su carácter voluntarista y devenir en organizaciones altamente profesionalizadas, con potentes equipos de pensadores y expertos que les permitan convertirse en organizaciones del conocimiento, con estructuras de gestión modernas y eficaces que permitan su reposicionamiento en condiciones competitivas? Y las respuestas son iguales. 1, sí, totalmente de acuerdo, 2, sí, de acuerdo, 3, no, en desacuerdo. Claramente de acuerdo. Y hay una séptima. ¿Piensa usted que los colegios de médicos deben encontrar el equilibrio en las relaciones con los gobiernos que surja de una actitud proactiva y generadora de iniciativas de colaboración y a la vez de su actitud crítica cuando la ocasión lo requiera, en beneficio de los pacientes y de la sociedad en su conjunto? Las respuestas son las mismas. Bueno, abrumadoramente de acuerdo todos. Vamos a hacer dos preguntas de las que nos han llegado 12 o 14. Una pregunta para el doctor Fernando Lamata, en la que dice: ¿qué elementos correctores introduciría en el actual sistema sanitario para garantizar la cohesión sanitaria y la igualdad en el acceso a los servicios sociosanitarios? En un aspecto muy concreto, el tema del presupuesto, yo he defendido y sigo defendiendo que fuera un presupuesto de carácter finalista. Esto se modificó, como saben ustedes, por el sistema de financiación de las comunidades autónomas y hace que en este momento haya importantes diferencias en la financiación per cápita. Por tanto, con distinto recurso, distinta oferta puede hacerse y distinta calidad de servicio, etcétera, etcétera. Presupuesto finalista con una cantidad igual, equivalente para todas las comunidades autónomas. En segundo lugar, también he hablado y he defendido que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se complete en su actual función con una capacidad de decisión eficaz. Ahora solamente es un órgano de cooperación entre regiones, pero no tiene carácter vinculante cuando toma una decisión. Y eso debería evolucionar si mantenemos el modelo autonómico, que yo creo que sí,
que es difícil dar marcha atrás en nuestro país al modelo autonómico, entonces hay que completarlo. Y completarlo es que la estructura de toma de decisiones entre las comunidades autónomas tenga carácter decisorio, igual que lo tiene en la Unión Europea el Consejo de Ministros, que toma decisiones vinculantes para todos los países con los reglamentos, las directivas, etcétera. Además de eso, avanzar, que ya se ha hecho un paso importante en los sistemas de información, para que haya un mismo sistema de información, historia clínica, tarjeta conectada. En eso se han dado pasos y habría que completarlos. Muchas gracias. Una pregunta para José Antonio Trujillo, que va un poco al hilo de lo que han preguntado ya anteriormente. Dice, ante el totum revolutum social que representan las administraciones, los partidos políticos y los sindicatos, ¿la independencia de los colegios profesionales es un valor añadido en el momento actual para la sociedad española? Sin duda, es un valor añadido y necesario. Antes estaba un poco espeso la respuesta del sindicato, ¿no? Pero ahora que la he pensado un poco más, sí, es que soy de efecto retardado. Es muy importante recoger la palabra esta, que está muy de moda, las diferentes sensibilidades del colectivo médico, y eso lo puede hacer la OMC. Cada sindicato tiene no un sesgo, sino en su identidad tiene un pensamiento político detrás, ¿no? La OMC yo creo que tiene la capacidad de recibir y concentrar todas las sensibilidades, y respetando eso, puede ser un interlocutor validísimo. Pero que no se equivoque la OMC si cree que los sindicatos y el resto de actores del sistema sanitario público le van a dejar hacer esa labor fácilmente, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la mesa. Perdón por la premura al que he sometido a la presidenta de Valladolid y a la presidenta de Asturias. Muchísimas gracias. Hemos tardado 55 minutos 49 segundos y vamos 10 minutos por encima del tiempo porque nos habían robado tiempo antes. Muchas gracias.